Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Buenas noches. Jesús, mi Dios, mi Rey. Sean todos bienvenidos. Creo que le digas a hablar, o no sé usted qué le hace. Bien, vamos a continuar y a terminar hoy, si Dios nos lo permite, el estudio que estamos haciendo del Salmo 54. Bien. Salmo 54. Vamos a leerlo nuevamente y continuamos con la explicación. Salmo 54. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Al músico principal en Nejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Versículo 1. Oh Dios, sálvanos por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vamos a orar. Padre, en esta noche te pedimos que seas tú, como siempre, tomando el control de este culto de edificación, de estudio bíblico poderoso de Israel. Que seas tú disponiendo nuestra mente, nuestros sentidos, todo nuestro ser, Señor, para que tu palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que no haya cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, Señor, que todas las cosas estén desnudas y abiertas ante tus ojos, porque es a ti, Señor, a quien tenemos que dar cuenta. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, el domingo alcanzamos a hablar acerca de los primeros 3 versículos y aprendimos que es un salmo que nos damos cuenta por la pequeña introducción que hay anterior al salmo, que es un salmo, es un cántico que fue hecho para tocar con un instrumento de cuerda, un instrumento manual, sea un arpa, un cimba, algo de cuerda. Y que es un salmo instructivo, que nos deja una enseñanza grande. Y vamos a observar que Dios nos va a mostrar en este salmo, y nos está mostrando en este salmo, la importancia de no poner nuestra confianza en el hombre, en el ser humano, ¿cierto? Porque sabemos que todos nosotros somos cambiantes. Hay una escritura por allá en Efesios que dice: por lo cual sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros hacemos una promesa, fallamos, mentimos todo el tiempo, y pues lastimosamente eso forma parte de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza adámica. No somos perfectos, el único perfecto es Dios. Y es un salmo donde nos enseña que cualquiera de nuestros amigos, cualquiera de nuestros familiares, aun sea la persona que nosotros más le tengamos confianza, puede llegar a ser tan traidor
tan falso como lo somos nosotros mismos. Porque aquí no es de decir que nosotros somos las víctimas, porque todos somos delante de Dios, somos falibles, somos iguales, somos pecadores. Estamos en esta carnalidad y dependemos absolutamente del consejo de Dios y dependemos absolutamente de ese Dios santo que nos instruye y que nos da una guía que si nos salimos de ahí, pues, ¿qué nos espera? Un infierno, una condenación. Observamos que este salmo es acerca del hecho cuando David fue puesto por Dios para ayudar a un pueblo que no le pagó conforme él quería que le pagara. Buscó refugio en sus hermanos y creyendo que lo iban a defender, sus hermanos también lo entregaron al rey. Quisieron entregarlo nuevamente al rey, a su enemigo. Y el rey lo estaba buscando desde el capítulo 18 de Primera de Samuel, empieza esa persecución. Y todo el capítulo 18 hasta el último capítulo de la Primera de Samuel fue una huida de David, del rey Saúl. Y observamos cómo David ve que aquellos que él creía que eran su familia, sus conocidos, él los trata o él los nombra como extraños. En el versículo 2, dice, porque extraños se han levantado contra mí. Pero pues, ¿cómo los va a llamar extraños si son sus hermanos, su misma tribu de Judá? Y pues la respuesta la encontramos en el mismo final del versículo 3, que dice, es porque no han puesto a Dios delante de sí. Eran ateos. Aunque decían creer en Dios, su confianza no estaba puesta en Dios. Y nosotros observamos a través de toda la historia que David todo el tiempo ponía a Dios delante de sí. Antes de iniciar cualquier labor, David consultaba a Dios. Consultaba al sacerdote para ver si Dios aprobaba ese paso que iba a dar, o para que Dios le diera instrucción o consejo para saber a qué atenerse. Observamos que cuando los cifeos fueron a hablar con Saúl para entregarlo a él, no tomaron consejo de Dios. Cuando Saúl vio que David estaba en Keila, él no tomó consejo para ir a Keila, no tomó consejo de Jehová, sino que en cuanto supo, reunió al pueblo, a su ejército para ir a buscarlo. ¿Qué pasó? ¿Fue a buscarlo? No, porque David salió antes de que fuera a buscarlo y se fue para el desierto de Sif, a ocultarse en el monte de Oreb o Ores. Luego que Saúl se da cuenta de que está allá en ese monte, dice que junta 3,000 hombres de los más escogidos del pueblo de Israel para ir a la cacería de David. Pero sucede algo que es que a nosotros se nos olvida, que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y la historia narra en el capítulo 24 de Primera de Samuel que estaban en el monte de Ores. El ejército de Saúl iba por un lado y David por el otro. Estaban como jugando a las escondidas. Y habían cercado ya a David. Y cuando estaba a punto de Saúl de echarle mano, ¿qué sucede? Viene un mensajero y le dice al rey Saúl, los filisteos han invadido la nación. ¿Eso qué significa? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Dios está en control absoluto de toda situación.
que Dios está en el control absoluto, aun cuando nosotros vemos que hemos caído en una situación que no hay salida, que humanamente no le vemos salida por ninguna parte, pero Dios tiene el control. Aunque David estaba viendo que todos le estaban dando la espalda, viene entonces el versículo 4 y él cae en cuenta de algo. ¿Y qué dice? Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. Como decir, bueno, pero es que Dios es el que me está ayudando. Dios es el que me está ayudando. Y yo esperando el respaldo del pueblo que yo salvé, el pueblo que yo libré, yo esperando refugio en mis hermanos, y me he olvidado que es Dios mismo el que me ayuda. Por eso llega el versículo 4 y él dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. Es como si usted estuviera en una situación tan peligrosa que lo estuvieran persiguiendo para matarlo y estuviera acorralado, cuando de pronto el ejército más poderoso del mundo apareciera a sus espaldas respaldándolo a usted. Bueno, esa es una ilustración pobre de lo que realmente es el poder de Dios respaldándonos a nosotros. Pero pues es la ilustración que se puede dar en estos momentos. Pero debemos tener en cuenta que Dios, quien es el que hizo los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, que hizo la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, que Él es el que le da vida a todo lo que hizo. Toda su creación, toda la creación está sujeta al servicio de Dios, a la voluntad de Dios. Es algo que a nosotros se nos olvida en muchas ocasiones. Es algo que olvidamos, que Dios siempre tiene el control absoluto de todas las cosas. Como si pensáramos que nuestra existencia depende de las personas que están a nuestro alrededor, o que nuestra existencia depende del trabajo que yo tengo, que mi existencia depende de la familia que me apoya, que mi existencia depende de los aportes de esta congregación. No, es Dios. Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. Él es el que me sostiene. Él es el que me sustenta. Él es el que está ahí a mi lado, dice la Escritura, siempre a mi lado. ¿Cómo? Como un poderoso gigante. Como un poderoso gigante. Hay una escritura que es muy diciente. Yo creo que vayamos allá un momento. Y es Nehemías. Vamos a ir un momento a Nehemías. Y vamos a leer, ya estamos ahí en Nehemías. Nehemías capítulo 9. Mire lo interesante. Aquí Esdras está reconociendo todo quién es Dios, el poder de Dios. Aunque es una oración donde él está confesando los pecados del pueblo, nosotros observamos que siempre en la oración se exalta el ser de Dios. ¿Quién es Dios? Y dice Nehemías 9, versículo 6. Nehemías 9, versículo 6 dice lo siguiente, dice: Tú solo eres Jehová,
Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Mire lo interesante. Observamos cómo Nehemías está diciendo, mire Señor, no solamente tú hiciste todo lo que se ve, porque nosotros siempre decimos Dios que creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y el mundo cree y las personas creen que solamente Dios, el trabajo de Dios fue crear y ya. Pero es que dice en la segunda parte, la última parte dice, y tú vivificas. O sea, Él no solamente lo creó, sino que le da vida. Sin Él, nada de lo que hay sería hecho, existiría. Si él hubiera hecho la creación, como dicen los testigos de Jehová, que andan de dos en dos, de casa en casa, que dicen que hoy que Dios hizo la creación y le entregó al diablo, que el diablo es el que está reinando, ¿el diablo podría sostener la creación? No, porque es una criatura. Es imposible. Totalmente imposible. Solo Dios puede sustentar la creación. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos la costumbre de ver a ese Dios grande como algo pequeño. Tenemos como la costumbre de ver como a Dios como algo tan insignificante. O sea, como si tuviéramos un telescopio o unos lentes binoculares y miráramos por el lado contrario. ¿Cómo ve usted cuando voltea un lente, un binocular por el lado contrario? Ve las cosas pequeñitas y lejos. Así vemos nosotros a Dios, como si fuera algo de allá. Es que el problema que yo tengo, yo creo que le queda grande a Dios. Es tan tenaz la situación que estoy pasando que no creo que Dios pueda solucionarla. Ese es nuestro pensamiento. Pero se nos olvida quién es Dios realmente. Se nos olvida que es necesario, dice el autor de Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Crea realmente. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque si solamente nosotros buscamos a Dios por lo que me puede dar, por lo que puedo recibir de Él, era lo que le pasaba a los cifeos. Ellos acudieron a Saúl para entregar a David porque Saúl era el rey y podían tener beneficios del rey. Pero no consultaron a Dios para hacer eso. Hay algo que dice la Escritura, que el pueblo se pierde. ¿Por qué se pierde el pueblo? Por falta de conocimiento. Nosotros tenemos un Dios grande, un Dios inmesurable, incomprensible, que dice la Escritura que ni los cielos lo pueden contener. Y nosotros creemos que ese Dios está tan limitado porque realmente si le creyéramos, acudiríamos a Él día y noche. Día y noche. Y nos deleitaríamos en su ley día y noche. Y no solamente lo consideraríamos como un Dios que está a nuestro servicio, que es como lo considera la mayor parte del pueblo, del mundo, que no tiene conocimiento de Dios, y aún el pueblo cristiano. Solamente nos acordamos de Dios en tiempos de necesidad,
en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia. Pero cuando todo anda normal, color de rosa, como que no nos ha pasado nada, como que nuestro tiempo de oración como que ya no es tan importante, como que nuestro tiempo de lectura, de aprender, de instruirnos, tampoco es tan importante. Y empieza nuestro corazón entonces a llenarse ¿de qué? De otras cosas, de un mal tesoro. Y empieza a aflorar nuevamente esa naturaleza adámica, esa naturaleza caída, y empieza a formarse ideas de acuerdo a su propia opinión, y a tener conceptos de Dios y a tener conceptos de la vida cristiana que no tienen nada que ver con el consejo de Dios. No tienen nada que ver con el consejo de Dios. Mire, nosotros hemos visto aquí en este texto, en este Salmo 54, cómo Dios mismo es el que ha provocado todos estos acontecimientos y estas pruebas en las que ha sumergido a David. Porque es necesario, si nosotros somos hijos de Dios realmente, van a venir esas pruebas. Incluso Dios nos las va a poner allí, porque son necesarias. Yo no le digo que busque esas pruebas, y no las busque, porque tendría una mente enferma si quiere pasar por eso. Pero cuando le lleguen, enfréntelas. ¿Cómo? Con el respaldo de Dios. Sabiendo que Dios es el que lo ayuda, que Dios es el que está ahí, porque dice la Escritura que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque cuando Dios envía una prueba a nuestra vida, es donde Él se va a dar cuenta de qué estamos hechos. Y es donde yo también me voy a dar cuenta de qué estoy hecho. Si es que en esa prueba Dios me azotó tan duro que mi fe claudicó, entonces, ¿qué hay ahí? Nada. Si mi fe claudica cuando hay una prueba que me derriba, porque dice la Escritura que pueden venir pruebas que me pueden derribar, mas no me pueden destruir, pero me pueden derribar hasta el polvo. Y mi fe continúa firme, esperando en Él, en aquel que me está azotando, porque Él es el mismo quien me va a salvar. Voy a salir victorioso, porque Él es el que me ayuda. Porque Él es el que me ayuda. Por eso Él, en el versículo 4, Él reflexiona y dice: he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. O sea que en esos momentos que usted está pasando por pruebas, si hay alguien, algún hermano en la fe o algún familiar suyo que llega a darle un apoyo, a darle una voz de aliento, Dios también está con él. Porque Dios está utilizando a esa persona ¿para qué? Para mostrarle su poder. Para mostrarle que Dios está en control de todas las situaciones. Cuando David estaba huyendo de Saúl, Jonatán, el amigo de David, hijo de Saúl, fue donde David y le dio una voz de aliento. Le dijo: no temas, David, porque yo sé
que tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a ser el segundo contigo. Y mi padre lo sabe. Pero no temas que mi padre no te va a poner un dedo encima. Aunque lo está buscando para matarlo, Jonatán también sabía que Dios guardaba a David. Por eso aquí cuando él habla y dice, el Señor está con los que sostienen mi vida, no habla tanto de los 600 hombres que lo acompañaban, sino de ese Jonatán que fue a darle esa voz de aliento. Y muchos de nosotros tenemos también un Jonatán, que en los momentos más terribles Dios lo envía, ¿para qué? Para que nos dé una voz de aliento, para que nos diga, miren, no temas. Dios está en control de todas las cosas. Porque lo está ayudando, diciéndole, no diciéndole tranquilo que yo lo ayudo. ¿Mi ayuda de qué sirve? De nada. No temas. Dios está contigo. Y yo estoy también clamando a Dios para que Dios te dé la fuerza necesaria. ¿Para qué? Para que enfrentes esa situación y superes esa prueba, que resistas esa prueba. Por eso dice a Timoteo capítulo 2, versículo 12. ¿Estamos ahí? Santiago 1:12. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Quién lo encontró? Y lo lee fuerte. Léalo, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy bien. Miren, ¿por qué el domingo inicié diciendo si hay diferencia entre tentación y prueba? Porque sí hay diferencia, ¿cierto? Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Entonces, ¿quién es el que nos tienta? ¿Quién? Exacto, no le echemos la culpa al diablo, porque el diablo tampoco tiene cuento ahí. Por eso es que nosotros no somos inocentes, nosotros no somos las víctimas. La Biblia dice ahí también en Santiago capítulo 1, dice que si alguno es tentado es porque es seducido por su propia concupiscencia, por su propio pensamiento, y entonces empieza a maquinar ese pensamiento, esa tentación, y da a luz ¿qué? El pecado. Por eso esa tentación que viene a mí que es producida por mí mismo, se puede convertir en una prueba. Porque si yo la materializo, se puede convertir en una prueba. Y si caigo ante esa tentación, no soporté la prueba. Y no fue que Dios me puso esa tentación, no, esa tentación viene ¿de qué? De mi propia mente carnal. Cuando ha resistido la prueba, dice la Escritura, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Es necesaria las pruebas. Es necesario, y qué bueno cuando Dios nos envía esas pruebas, y qué bueno cuando Dios nos azota de tal manera que si entendemos realmente el sentido del Evangelio y el sentido de quiénes somos delante de Dios, debe haber gozo en nuestro corazón, porque nos está tratando como a hijos y no como bastardos, dice la Escritura. Cuando viene la prueba, cuando somos metidos en una prueba, Dios juntamente nos envía esa fortaleza. ¿Pero cómo? Así como por arte de magia, no. Dios ha dejado unos medios
¿Cuáles son esos medios? Mire, usted cuando sale, hay mucha gente que habla acerca de su protección personal y se compra un arma o se compra, bueno, lo que sea, y anda armado. ¿Esa arma lo puede defender? No. ¿Usted se puede defender con esa arma? De pronto lo puede hacer. ¿Le pueden quitar esa arma? Claro que se la pueden quitar. Y con esa misma lo pueden dañar. Pero hay un arma que ningún poder sobre la tierra se la puede inhabilitar, ni se la puede quitar, ni la puede bloquear, ni hay chaleco contra esa arma. ¿Cuál es esa arma? La oración. Nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros somos los escuadrones del Dios viviente. Y dice la Escritura, 2 de Corintios 10:4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Si fueran carnales, alguien nos la podía quitar. Alguien podía desarmarnos. Pero esas armas de nuestra milicia no son carnales. Son como son. Poderosas. ¿Solamente poderosas? 1.50 es poderosa. Pero dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahí está la diferencia. Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. Para derribar argumentos. Para derribar todo altivez, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde tiene esa arma de dotación que Dios le ha dado? ¿La está usando? Es la pregunta. ¿O ni siquiera la ha adquirido? Mire lo interesante. Son armas de dotación que Dios nos ha dado a nosotros para que las usemos, para que nos defendamos, para que Él sea nuestro escudo. Pero el hombre en su naturaleza adámica cree que por el solo hecho de asistir a una congregación ya se formó ese escudo. No. Recordemos que en la congregación también está el diablo. Palabras del mismo Jesucristo. ¿No los escogí yo a ustedes y uno de ustedes es el diablo? Entonces, ¿cómo no vamos a esperar que en una congregación esté llena, como dice Judas 4? Porque muchos hombres entran encubiertamente, aquellos que de antes han sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que están ahí, pero les da igual. Y creen que por el hecho de ocupar una silla en la iglesia ya son salvos. Porque una vez salvos, salvos para siempre. Una vez hijos, hijos por toda la eternidad. Pues, es falso. Convierten la gracia de Dios o toman la gracia de Dios como licencia para pecar. ¿Y qué son delante de Dios? Dice la Escritura que son impíos, son hombres impíos. ¿Cómo está su tiempo de oración en su casa? No su concentración aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia todos somos santos, nos sale una aureola aquí. Pero allá donde usted vive. ¿Aparta tiempo para orar?
se levanta aún no ha salido el sol y se levanta a orar, a doblar rodillas delante de su Señor. Termina la noche y aparta un tiempo para orar, para preparar esa arma poderosa. Si usted pagó servicio o prestó el servicio militar, usted le dan una dotación y tiene que hacerle mantenimiento a esa arma, ¿cierto? Si no la vive limpiando, ¿qué pasa? Cuando la va a usar se le traba. Si usted necesita esa arma, usted va a orar y ya no puede orar, porque no le salen palabras. Porque usted aprende a orar ¿cómo? Orando. Usted ya aprende a orar escuchando a hombres santos, piadosos. En este caso, el autor de los Salmos, son oraciones que le van a servir a usted de mucho como guía cuando usted ora. Porque usted se postra delante de Dios reconociendo su maldad. No diciéndole, Señor, es que yo no tuve la culpa, Señor, fue que a mí me obligaron a hacer. No, Señor, yo soy el único responsable, Señor. Por eso vengo delante de ti y apelo, Señor, a tu misericordia. Reconociendo mi pecado, reconociendo mi maldad, reconociendo no solamente mi inhabilidad absoluta, sino mi dependencia absoluta de ese Dios santo. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Versículo 5 dice, Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Si nosotros leemos esta oración así como abuelo de pájaro, como que no se ve una oración como que salga apropiada de un cristiano, ¿no? Como Señor, destrúyelo, como Señor, como que deseándole como el mal a otro. Pero si usted analiza esta frase del rey David, está diciendo, mire, ¿quién es el que va a devolver ese mal a mis enemigos? Dios. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque Dios es justo. Y dice, Señor, córtalos por tu verdad. Si usted observa aquí, David no está diciendo, Señor, córtalos porque me están haciendo mal a mí, Señor, porque yo soy inocente, Señor, porque yo te he servido tanto a ti, luchando contra pueblos enemigos de tu pueblo y los he vencido. Él nunca pone sus justicias propias delante de Dios, sino, Señor, yo no puedo poner argumentos para decirte lo que hagas, Señor. Obra con ellos conforme a ¿qué? A tu justicia, conforme a tu verdad, conforme a tu consejo. Porque si yo voy a poner algo mío, yo voy a adularme y yo voy a decir cosas que van a quitar la gloria de Dios. Por eso yo no puedo justificarme, aún esté lo más molesto y lo más airado contra alguien, que yo pueda justificar. Es que mire, Señor, yo hice esto porque Él me estaba haciendo la vida imposible. Recuerden que dice la Escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque nuestra ira es mala, es pecaminosa. Está buscando ¿qué? Nuestro propio provecho. Por eso Él está diciendo, Señor, según tu verdad, Señor, júzgalos, pero según tu verdad. Ese es el argumento que David está dando. ¿Había rencor en David contra Saúl, contra sus enemigos? No, porque nosotros observamos y leemos la historia de 1 Samuel 23 y 24, en el capítulo 24, observamos que cuando él estuvo persiguiéndolo en el desierto de Zif, en el monte de Ores, Saúl tuvo necesidad de hacer sus necesidades, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Halló una cueva y se metió a esa cueva. ¿Quiénes estaban en esa cueva? David y sus hombres.
Y los hombres de David le dijeron, mira David, Dios te lo puso en tu mano para que tomes venganza. ¿Qué hizo David? Se acercó y le cortó un borde de su manto, pero no le hizo daño al rey. Pero después David se apesadumbró tanto porque le había cortado el manto al rey, al ungido de Dios. Y le dijo a sus soldados, le dice, es que yo no puedo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Él era el rey de Israel. ¿Saúl tenía esa misma visión con David? No, él lo estaba buscando no para regañarlo, era para matarlo. Luego cuando sale de la cueva, Saúl, a cierta distancia, David sale detrás de él y le da voces diciendo, mira rey Saúl, Dios lo puso en mi mano y yo perdoné tu vida. ¿Por qué andas tras de mí? Y dice, mira tu manto, aquí tengo un pedazo de tu manto. ¿Cuáles fueron las palabras de David? De Saúl. Bendito seas de Jehová, que has hecho bien conmigo. Aunque yo busqué el mal para ti, tú hiciste bien para mí. O sea que estas palabras que está diciendo aquí no venían con rabia en su corazón. Él no estaba buscando que Dios tomara venganza a causa del mal que le estaban haciendo, sino que Dios mirara la maldad de él, pero conforme a la misma justicia de Dios. De Dios. Por eso nosotros sabemos, y Dios dice, que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no creo que cuando usted esté airado contra alguien que le ha hecho la vida imposible, en su corazón no quiera vengarse para satisfacer su ira y quedar tranquilo porque se hizo justicia, porque él se lo merecía. No había rencor en David. Por eso dice, él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Decía, mire, yo ahí no tengo nada que hacer. Yo no tengo por qué vengarme. Yo no tengo por qué tomar la justicia en mis propias manos. Nosotros podemos observar más adelante en Romanos, capítulo 12, versículo 17 al 21. Mire lo que dice ahí. Búsquelo, léalo el que lo encuentre, por favor. Romanos, capítulo 12, del 17 al 21. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tiene? Léalo. 12, Del 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Amén. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Mire lo interesante. Era lo que estaba haciendo David. No paguéis a nadie mal por mal. Y fue lo que le dijo Saúl a David. Habiéndote hecho yo mal, tú hiciste bien conmigo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Procurar lo bueno siempre delante de todos los hombres. En cuanto sea posible, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar
a la ira de Dios. Es justo lo que está diciendo aquí David. Mire, Dios es el vengador. Él devolverá el mal a mis enemigos. Eso no es cuestión mía. Si alguien me está haciendo mal, yo no debo buscar ese mal para él. Debo orar por mi enemigo. Ore por su enemigo, para que Dios transforme ese corazón. Que Dios los juzgue, no por lo que me ha hecho a mí, sino que los juzgue ¿según qué? La verdad de Dios, según el consejo de Dios, según la justicia de Dios, no según mi justicia. Es duro, ¿cierto? Porque en nuestra naturaleza nosotros queremos desquitarnos de los que nos hacen. Pero entonces, ¿dónde está lo que usted ha creído? ¿Dónde está su fe? Es igual a un mundano, porque el mundano le hace bien al que le hace bien. Y el mundano odia a sus enemigos. Pero Cristo dice, ama a tu enemigo. Ora por el que te hace mal. Esa es la diferencia. Y David nos está enseñando aquí en este salmo cómo actuar y cómo obrar cuando hay una situación que aún nuestra propia familia se nos viene en nuestra contra, a hacernos la guerra y quiere destruirnos a nosotros mismos. Es la actitud que debemos tomar. Orar por ellos. Si necesitan un servicio, como decía la lectura de Romanos, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Versículo 6 dice, voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Mire, iglesia, si usted no ha entendido que su oración y su alabanza delante de Dios no es una obligación, no es que usted debe hacerlo porque le toca, sino porque nace de un corazón agradecido. No está en nada, que yo tengo que orar, ¿verdad? Ay, no, hombre. Y es que no tengo tiempo. Pero voy a apartar ese tiempo. No, es que no es una obligación. Debe salir de su corazón, de un corazón transformado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Un corazón que ha sido regenerado. Si usted toma la obligación de orar, si usted toma la oración como una obligación o como un deber que tiene que cumplir, usted no ha sido regenerado. No ha sido regenerado. Porque es como si usted estuviera haciendo una lista y checando una lista. Listo, ya leí, oré, ya listo, ya salí de esa vaina. En su corazón debe anhelar esa comunión íntima con Dios. En su corazón debe anhelar el querer escuchar esa voz de Dios. El que esa palabra que usted lee empiece a morar en abundancia en usted, en su corazón. Ay, verdad que es que en la iglesia molestan que memorice la escritura. Ay, yo esta semana no me he aprendido ningún versículo. Ay, qué jartera. Voy a aprenderme uno, como por decir, ¿qué hay ahí? Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Porque todo lo que el hombre hace, el escogido de Dios hace para la alabanza de su Dios, debe ser de una forma voluntaria, con amor, que brote de su corazón.
porque es un corazón totalmente transformado. Un corazón limpio. Un corazón en el cual no hay competencia. Un corazón que está gobernado por Cristo, donde anhela. Un corazón en el cual se está cumpliendo la profecía del profeta Amós cuando dice: aquí vienen días sobre la tierra donde enviaré hambre, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de ¿qué? De oír palabra. Que usted realmente tenga esa sed de querer oír, de querer saciarse. Que sienta esa necesidad de ir diariamente a los pies de aquel que te creó, de aquel que te sustenta, de aquel que te da vida. Y no lo sienta como una carga, como una obligación, sino que sea una muestra de su amor. Que Dios pueda decir: ese realmente me ama. Y entonces yo le amaré. Y entonces mi Padre le amará. Y entonces vendremos a Él y haremos morada en Él. En Él. Nosotros escuchamos mucho en la calle dichos que se vuelven ya un cliché en el mundo evangélico, cristiano o evangélico. El Señor y yo somos mayoría. Pero ¿cuál Señor si ni ora, ni lee la Escritura, ni la palabra de Cristo mora en su corazón? Entonces, ¿cuál Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cuál Cristo si ni siquiera se congrega? Si ni siquiera conoce el libro que lo da a conocer al mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero ¿quién está en ti? ¿Qué hay en tu corazón? Un corazón dominado y gobernado por la sabiduría del mundo. Porque no hay consejo de Dios en su corazón. Recuerde que nosotros, los seres humanos, solamente miramos lo que está delante de nuestros ojos. Pero dice la Escritura, pero Dios mira el corazón. Él mira lo que hay en su corazón. Si realmente hay temor de Dios en su corazón. Si realmente hay conocimiento de Dios en su corazón. ¿Qué es lo que Dios demanda de usted? Que habla en toda la Escritura. Que estas palabras que yo te mando hoy estén ¿dónde? En tu corazón. Y continúa a través de toda la Escritura. El profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es lo que Él demanda de nosotros. Es más, en eso consiste su eternidad. En eso consiste la vida eterna. Y usted puede empezar a vivirla aquí. ¿Cuándo? Cuando empieza a tener un conocimiento de Dios, el único Dios verdadero, y de Jesucristo a quien Él ha enviado. No hay otra forma. Usted no puede pasar a la eternidad con un corazón vacío.
Usted no puede pasar a la eternidad sin un buen tesoro en su corazón. Por eso dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. ¿Será que Dios se beneficia cuando yo lo alabo? ¿Será que la gloria de Dios se aumenta en Él cuando yo lo alabo? ¿Quién es el beneficiado? Yo. Es que la santidad conviene a mi casa, dice el salmista. La santidad me conviene es a mí. Por eso Dios me dice, sed santos, porque yo soy santo. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Yo no me imagino a ustedes, a ninguno de ustedes que le hayan puesto una pistola en la cabeza. Bueno, o se congrega o se muere. ¿Por qué vine? ¿Por qué están aquí esta noche? ¿Alguien los obligó? Si alguien los obligó, devuélvanse para su casa. Porque deberá estar aquí, es porque Dios ha colocado en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ha preferido dejar todos los oficios de su casa, todas las entretenciones de su casa y venir a apartarse para Dios, para ese Dios santo. Versículo 7 y termina el salmista diciendo, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Aquí cierra dando ese agradecimiento que debió dar desde el principio y que debió tener desde el principio, en vez de buscar apoyo de aquellos a que él le servía, apoyo en su familia, debió tener en cuenta desde un comienzo que Él es el que lo libra de toda angustia. Él es el que nos libra de toda tribulación. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Búsquelo y lo lea. Y mire lo interesante. ¿Qué dice ahí? Léalo, por favor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Amén. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Mire lo interesante. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? Mire lo interesante. No a cualquiera. No a cualquiera. Solo al que es piadoso. El que no tiene ningún temor de Dios se sigue dejando seducir por su tentación. Porque no crea que usted, por muy santo que sea, no tiene malos pensamientos. Usted no es víctima. Usted es culpable. Pero si usted está continuamente delante de Dios en oración, dice la Escritura, Dios es tan fiel que dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero también dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si usted es un injusto delante de Dios, si usted aborrece la oración, si usted aborrece escudriñar las Escrituras, si usted aborrece congregarse, no espere que Dios lo libre de tentación. Espere que Dios lo reserve, ¿para qué? Para el castigo eterno. Espere eso de Dios. No espere ser librado por Dios de la tentación. Yo puedo ser tentado, claro, yo me puedo tentar a mí mismo, pero el Señor en su fidelidad me libra de esa tentación. Solo por su gran misericordia.
porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ahora la pregunta es, ¿quería David mirar la destrucción de Saúl? No, él no anhelaba matar a Saúl. Aunque podía haberlo hecho. Y tuvo el poder y la oportunidad de hacerlo. Usted muchas veces no toma venganza porque no tiene los medios de hacerlo. Y usted puede decir, Señor, pero mire, es que yo no me he vengado de aquella persona que me ha hecho tanto la vida imposible, Señor. Pero es que no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Ahí no hay mérito. El mérito está cuando usted tiene la oportunidad de hacerlo, tiene los medios de hacerlo y se abstiene de hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Qué hizo David? Dejó todo al juicio de Dios. Y Dios le concedió ver la ruina de su enemigo, no porque él la deseara. En su corazón no había ese anhelo. Y es algo que Dios nos permite ver cuando hay un corazón limpio. Cuando hay un corazón que realmente espera en Dios. Cuando su confianza realmente está puesta es en Dios. Mira, iglesia, en el Salmo 91, en el versículo 8, también dice el salmista, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero no es porque usted la esté deseando, sino porque Dios, en su justicia, castiga a aquel que está haciendo guerra contra sus hijos. ¿Por qué voy a tomar yo venganza en mis manos? Si Dios es el Dios de las venganzas. Él es el Dios de las venganzas. ¿Sí se acuerdan que dice Nahum 1:2? Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Se venga de sus enemigos y guarda enojo. ¿Para quién? Para sus adversarios. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Nahum 1:2. ¿Por qué tengo que yo tomar la venganza en mis manos? Si tengo quien pelee por mí. Simplemente descanso en Dios. Simplemente mi confianza está puesta en Él. Tantas situaciones que vemos en la Escritura cuando el ser humano está acorralado sin ninguna salida. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba acorralado frente al ejército de Faraón? El mar rojo al frente de ellos, detrás el ejército del Faraón. No tenían para dónde ir. ¿Y cuál fue la voz que le dijo Moisés al pueblo? No teman. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros. A nosotros se nos olvida
que tenemos un Dios grande, un Dios que no pierde una. No descuide, iglesia, esa dotación que Dios le ha dado, que no es carnal, sino que es poderosa en Dios. No descuiden la oración, no descuiden el estudio y el ministerio de la palabra, porque eso tiene promesa de esta vida y de la venidera.